encuentran? ¿Cómo se sienten? Amén, aleluya. Bien, alegre, ¿verdad? Porque estamos en la casa del Señor para disfrutar de su hermosa y preciosa palabra. Vamos entonces hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, iniciar nuevamente este estudio que estamos desarrollando en el libro de Gálatas. Vamos al capítulo 4, iniciando en el versículo 1. Para los hermanos nuevos que están el día de hoy acompañándonos, este último mes hemos estado estudiando el libro de Gálatas. Allí vamos leyendo cada uno de los versículos y podemos participar de cualquier forma, o haciendo un aporte, una pregunta, como usted lo desee, pero la idea en esta congregación, que tiene una visión cristocéntrica, es conocer y vivir conforme a la palabra, no a lo que predica un líder religioso, a lo que dice un pastor, o a ideales o a doctrinas que muchas veces no están en la Biblia, sino que vivimos de acuerdo a la palabra, y por eso buscamos de que el pueblo pues conozca las Escrituras y sepa la raíz de lo que es. Ustedes no sé si saben, hay muchas congregaciones donde permiten muchas cosas y hay otras donde prohíben muchas cosas. Entonces, ¿qué es esto que se permite y esto que se prohíbe? ¿Qué tan real es de acuerdo a las Escrituras? ¿Es realmente las normativas que se establecen en las congregaciones bíblicas? ¿Realmente estaremos viviendo conforme a la palabra o estamos viviendo conforme a estructuras religiosas? Esto es uno de los temas pues que más generan polémica y que más generan la deserción de personas de la iglesia por algunas prohibiciones que a veces no están sustentadas en la palabra, y en otros casos por algunas personas que se hacen muy permisivas y que permiten muchas cosas pues que tampoco le agradan a Dios. El Evangelio de Cristo Jesús es la mayor enseñanza que puede tener la humanidad, ya que fue quien pagó con su sangre y dolor en la cruz del Calvario para darnos la libertad en la que vivimos. Amén. Iniciamos entonces, por favor. ¿Quién inicia con la lectura? Amén. Aquí está una de las frases más utilizadas y más amadas en los últimos tiempos, que es Abba, Padre, cuyo significado es papito. Papito es una cercanía inmensa con el Padre, donde ya deja de ser lo que significaba en aquella época antigua, en la época de la ley, el que ni siquiera algunas personas podían nombrar, hacer eco el nombre de Dios. Era tan delicado, era tan poderoso, era tan difícil, que no todo el mundo podía nombrar a Dios. Era considerado un delito de que alguien impuro, o quien se consideraba impuro porque no estaba bajo la obediencia de la ley, pudiese nombrar a Dios. El innombrable, decían algunas personas, que no tenían el derecho, óigalo bien, de nombrar a Dios. En este capítulo del libro de Gálatas, Pablo nos habla de que viene un hijo de Dios, viene un niño que nace bajo la ley, que se hace hombre, el mismo Dios, portador del Espíritu de Dios, y este nos hace libre entonces del pecado, nos da esa adopción. Es lo que sucede en el momento del cumplimiento del pacto de la cruz en el Calvario. Nos hace hijos de Dios y nos da el derecho de decir Abba, Padre, papito mío, Padre mío, amado Padre, que encierra este significado, y por lo tanto nos hace coherederos del reino de los cielos, y nos da entonces todo el permiso de poder vivir a plenitud en la casa de nuestro Padre. Amén. ¿Cómo vive un hijo en la casa de un padre? ¿Qué hace? Puede ir a la nevera, abre la nevera, come lo que quiera, así, ¿verdad? Dice la que ella tiene que hacer todo. Ella tiene que hacer todo como que. Pásale el micrófono, por favor. Ajá. Por ejemplo, yo sí ayudo a mis padres y hago las cosas de la casa, pero en general la mayoría de los hijos que viven en casa de sus padres, pues técnicamente los padres les dan todo lo que ellos necesitan y todo lo que ellos quieren en su vida. ¿Y eso está bien? Pásale a la hermana. Eso me gusta cuando suena estas disertaciones maravillosas. Dios bendiga, hermano. Amén. No se les puede dar todo a los hijos, porque entonces nunca ellos valoran lo que significa. Sea, por ejemplo, ellos tienen que saber que si viven
bajo las reglas de los padres durante ellos estén en casa, aunque sean mayores. Y también ellos tienen que colaborar con los quehaceres de la casa, porque la mamá no va a estar siempre trabajando y el papá no va a estar siempre trabajando. Los hijos tienen que aportar y colaborar en el hogar. ¿Cuántos padres decimos amén? Amén. Sí, y era el punto al que yo quería ir. Aquí en la Escritura nos está mostrando cómo fuimos sacados de un sistema legalista, cómo fuimos sacados de la ley, cómo fuimos sacados de un sistema que la Biblia nos muestra como opresor, pero al recibir esta paternidad, entonces se ejerce una responsabilidad, que ahora es una responsabilidad no por obligación, sino por amor. Decimos que la gracia es que es amor, ¿verdad? Porque representa el primer mandamiento de Cristo Jesús, que nos dio, que fue amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor nos da a nosotros la posibilidad de heredar el reino de los cielos, no para que hagamos lo que nos da la gana, porque eso sería libertinaje, sino que establece una normativa en la que dice: ahora tienes todos los beneficios de esta casa, pero trabaja en esta casa por agradecimiento, por amor a lo que recibes. Y nos da la posibilidad de, como coherederos del reino de los cielos, hijos de Dios, ser salvos, salir de la esclavitud del pecado, pero adquirir un compromiso de trabajo y de amor, de confraternidad con quienes nosotros vivimos. De eso establece en este capítulo, y es lo que se establece en esa línea de la gracia, porque todo el mundo quiere utilizar la gracia, decía en estos días mi colega y amigo pastor Dante Gebel, como una licencia para pecar, como una licencia para hacer lo que se quiere, y no es así. Hay unas normas establecidas para poder tener una buena relación con nuestros padres y con los hijos. Lo decía Grace, lo decía la hermana Rosalina. Tenemos la obligación de ayudar en casa, tenemos la obligación de aprender de nuestros padres, sobre todo porque el Evangelio nos dice, o la palabra nos dice, que los hijos son saetas, son nuevas generaciones que los padres tenemos en las manos y que la estamos lanzando a la siguiente generación. Siempre lo repito en este lugar, estamos generando la próxima generación de padres, la próxima generación de esposos, la próxima generación de trabajadores, la próxima generación de familia. Estaría hablando con los padres de dentro de 10 años, 15 años, cuando Dios así lo disponga, que formen sus hogares, que se casen y que tengan su familia. Entonces, ¿qué se van a llevar ellos? Ese ejemplo de trabajo, de constancia, de amor, de generosidad, de honestidad que nosotros le estemos dando. Amén. Y para aquellos cuyos padres no reúnen estas características, entonces padre tenemos bueno en el cielo al cual seguir. Porque hay muchos que dicen: bueno, pero mi papá es borracho, pero mi papá es alcohólico, mi papá es ladrón, mi papá ha abusado de mí, mi papá ha hecho tantas cosas. ¿Cómo voy a seguir ese ejemplo? Entonces allí las Escrituras nos dicen que sanemos, que perdonemos, nos apartemos de ese mal y que nosotros empecemos, fundamentados en la verdad y en la justicia que nos enseña el Evangelio, a ser una nueva generación y a ser diferentes, cumpliendo nuestro rol de hijos. Hijos que trabajan, hijos que obedecen, hijos que enseñan a las nuevas generaciones. Amén. Continuamos, por favor, la teña. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y
y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes más bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Sigue, por favor. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado de vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, porque ni vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a darle hasta ahí. Vamos a desglosarlo hasta ahí. Solamente le falta un versículo. Le falta un versículo, bueno, de él que falta. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ok, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, serviste a los que por naturaleza no son dioses. ¿A qué servían? A quienes no son dioses. Por naturaleza había un servicio de la ley a quienes no eran dioses. Se servían a tradiciones, a ritos, se servían a un sinnúmero de cosas que mostraban una deidad, pero que no eran efectivamente Dios. Y allí esos rudimentos, la gente se quejaba de eso, porque habían, ¿cuántas leyes hemos hablado que había? 613 más 800, más, por todas, en total habían más de 1900 leyes, porque ni siquiera dice exactamente cuánto habían, sino habían más de 1900 leyes que nadie podía obedecer, imagínense. Y estos rudimentos la gente se quejaba, y por estos rudimentos de la ley la gente se apartaba de Dios. Ahora, cuando sucede que viene la gracia y se establece el pacto de Cristo en la cruz, se predica un evangelio, pero la iglesia nuevamente se desvía del sentido cristocéntrico y empieza a buscar nuevamente estos supuestos rudimentos de la ley, empieza a buscar nuevamente estos rituales y estas cosas para sentirse conforme. Pasa hoy día en la iglesia en la que nosotros estamos viviendo. Hablo en general, no hablo de la iglesia Emmanuel. Pasa. Se quedan todos callados. El único que dijo que sí fue cubano, ese valiente. ¿Por qué, mi hermano Emilio? Pásale el micrófono a Emilio, por favor. Dime, ¿por qué tú consideras que pasa y dónde? Bueno, ¿dónde no? Eso sabemos en línea general. Dios le bendiga, hermano. Amén. Todo pasa de nuevo porque siempre existe el espíritu de contradicción. Exacto. Entonces, vuelve de nuevo a surgir todo lo antiguo, vuelve a surgir todo de nuevo. Entonces, en vez de ir hacia adelante, se regresa siempre hacia atrás. Correcto. Estudiamos hace unos días en una de las predicaciones, hablamos de un tema muy especial, el cual quiero traer nuevamente a colación. Dijimos que el significado de la palabra arrepiéntanse es ¿cuál? ¿Se les olvidó? Yo sabía que tenían que recordarlo nuevamente. ¿Ah? Cambiar de pensamiento. Cambia tu manera de pensar. Psicológicamente, desde el punto de vista humanista del concepto, significa cambiar nuestra manera de pensar para hacer algo nuevo, algo renovado y que está enmarcado en lo que está bien. Entonces, cuando Jesús dice arrepiéntete, un tema que es muy utilizado en las iglesias legalistas, arrepiéntete porque te vas para el infierno. ¿Lo han oído? Arrepiéntete, hijo del diablo. Y te connotan hijo del diablo. O sea, ni siquiera te dicen impío, ni siquiera te dicen persona que aún no ha recibido la gracia, sino que ya te tabulan como hijo del diablo. Hijo del diablo es su abuela, que se atreve a levantar contra una persona una palabra de maldición, en vez de bendecir, cuando nosotros hemos sido llamados a tener palabra de bendición sobre los demás. ¿Es alcohólico? Te bendigo en el nombre de Jesús. Eres una criatura, eres un ser de Dios, eres reclamado por la sangre de Cristo y tienes la oportunidad de decir, Abba, Padre, como yo. Eres prostituta, necesitas salir de esa vida, de esa situación.
pero eres una amada de Dios, por ti murió Cristo en la cruz, entonces no es ningún hijo del diablo, ni ningún hijo del pecado. No, señor, el pecado no tiene paternidad sobre nadie. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos libres por la sangre de Cristo Jesús, todos, no los que están en la iglesia. No los 3 o 4 que se creen santurrones porque cargan una Biblia todo el día o porque tienen una Biblia abierta en su casa, en el Salmo 91, en el Salmo 23, pero nunca la leen. No son hijos del diablo los que están en pecado y en circunstancias tristes allá afuera. El único a quien la Biblia dice que es hijo del diablo es el mentiroso. Porque dice, tu padre, el diablo, o es hijo del padre de la mentira. A los mentirosos, a los que pecan con mentiras de una manera indiscriminada. Pregunto yo, ¿hay congregaciones en las que hay personas mentirosas? No contesto. Las hay. Y se escudan bajo un traje de supuestos cristianos. Y luego le dicen la mentira con toda tranquilidad, con toda calma. Incluso mienten hasta con la palabra. Utilizan 2 o 3 versículos bien amañados para hacerse ellos los santos y para sustentar lo que ellos están diciendo, pero en muchas ocasiones están mintiendo. Entonces, allí es importante que nosotros entendamos que estos rudimentos, que estas tradiciones, que este tipo de cosas no aprovechan para nada, ni traen bendición para nuestra vida. ¿Qué trae bendición a nuestra vida? Ser realmente abiertos al Evangelio y actuar de acuerdo a la palabra, aunque te critiquen. Porque te van a criticar. Lo hicieron con Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, quien traía la libertad para el mundo, y lo criticaron. Tanto así que lo mataron para que se cumpliera. ¿Quién lo hizo? Las prostitutas, los borrachos, los homosexuales. Por ello fue que él murió, pero lo mataron los religiosos, los sacerdotes de la ley, la iglesia que quería consolidar el poder y que no aceptaba la palabra auténtica de Dios, sino que querían imponer sus imposiciones personales. Iglesia del 2021, iglesia hispana de Millersville, familia de la fe, no podemos regresar a los rudimentos de la ley. No podemos regresar a los rudimentos, por muy bonito que nos parezca o por mucho que nos hayan enseñado. Es la palabra de Dios la que nosotros debemos llevar como estandarte, porque es nuestra responsabilidad. Como siempre les he dicho, la persona más corregible de esta congregación soy yo. Tienen que corregirme todos los días, por bien de ustedes y por bien de las generaciones futuras. Porque imagínense que yo venga aquí y les predique a ustedes un montón de mentiras o un montón de cosas que no estén establecidas en la ley. Estoy haciéndole daño a todo el que me ve a través de las redes sociales. Estoy haciéndole daño a todo el que me ve a través de un video. Estoy dañando a los que están aquí en este lugar, porque estaría predicando mentiras, estaría predicando algo que conforme al Espíritu de Dios no está establecido como evangelio para sembrar y para libertar a las naciones. Amén. Por eso, aquí en este lugar, yo necesito que ustedes hagan un compromiso con Dios y conmigo. Lean la Escritura, lean la Biblia. Y si tienen que cambiar cosas de ustedes, háganlo. Yo no les voy a decir que tienen que cambiar. Yo no les voy a decir, mire, deje de hacer esto, deje de hacer aquello, deje de vestirse de esta manera. O deje de ver la estampita del santo fulano. O dejen de utilizar un día de reposo, dejen de hacer... No, yo no. Simplemente lo que hago es enseñar lo que dicen las Escrituras, escudriñarlo junto con ustedes, llegar a un acuerdo en el Espíritu para que usted empiece a cambiar. Pero no quiero imposiciones de absolutamente nadie, con algún tipo de doctrina o con algún tipo de enseñanza diferente a la que nos dicen las Escrituras. Para eso estamos estudiando las Escrituras. Para eso lo estamos haciendo. Hoy día nosotros tenemos que tener en cuenta y tomar en cuenta que esta palabra no es solo un mensaje. Si no, yo viniera y le diera una prédica aquí buenísima. Les daría un mensaje que los hago llorar si quieren. Los hago gritar de alegría. ¿Saben por qué?
porque soy especialista en programación neurolingüística, porque soy un profesional en el área motivacional, y si les preparo un mensaje con todas las técnicas y las estrategias profesionales que yo tengo, logro moverlo sentimentalmente, y sin embargo no lo hago cuando estoy asumiendo la posición ministerial del pastor. Trato de ser lo más neutro posible, que saco todo lo que conozco y todo lo que sé para llevarles el mensaje lo más neutro, lo más claro posible, para que usted no sea influenciado de una manera diferente a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de ustedes. Porque si no, les aseguro, o sea, les preparo una técnica y buenísimo, salen todos diciendo aquí, qué tremendo pastor, tremendo mensaje, excelente, cómo me sentí. Pero son simplemente estrategias que muchas veces están utilizando en diferentes lugares para crear una sensación emocionalista. Perdónenme, discúlpenme por ser tan crudo a veces, por ser tan sincero y espontáneo, pero es que así me lo exigen las escrituras que lo hagan. Entonces, esta razón de ser hijo de Dios involucra obedecer a Dios. Ahora pregunto, ¿quién es el que nosotros proclamamos como Señor y Salvador de nuestra vida? A nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién seguiremos las enseñanzas? De nuestro Señor Jesucristo. No de ningún tipo de ideología, no de ningún tipo de líder. Esto debe ser claro, y esto es una visión cristocéntrica, es amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí tenemos gente que viene de la Iglesia Católica, aquí tenemos gente que no fue a ninguna iglesia, tenemos gente que viene de iglesias estrictas o iglesias legalistas, y vengo yo que venía de una iglesia legalista y que el Señor, a medida del trabajo y de todo esto, fue purificando a mi pastor, a quien me enseñó, y al estudiar, al hacer todos los estudios bíblicos, conocimos la verdad, y la verdad me hizo libre, porque me libertó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, si hoy quiere realmente ser libre, vive de acuerdo a esto. ¿Tenemos que cambiar? Pregunto. ¿Alguien necesita cambiar algo en su vida? Yo necesito cambiar algo en mi vida. Señor, yo necesito cambiar. Ayúdame cada día a ser más como tú y no como yo. Amén. Seguimos, por favor. 21. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar, porque Agar es el nombre Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Como dice allí, es una alegoría, es un simbolismo de los 2 pactos. Y allí, quienes conocen la historia, saben que al presentarse de que Abraham no tenía hijos por la situación estéril de su esposa, allí se hace un convenio por ella misma y le envía a una de sus esclavas, a una de sus mujeres de servicio, para que tuviese relaciones, para que le diera un hijo y hubiese herencia. Allí está hablando del sistema fallido de la ley, del sistema fallido que se inicia en el Génesis con Adán y Eva, ¿sí? Donde se da y se establece una forma libre de vida, una forma sana de vida, pero sucede y se da, pásame otro por favor,
sucede que se da el caer en la tentación y adquirir entonces ese supuesto regalo que le entrega el enemigo a través de Eva, obediencia. Entonces, en esta tipología con Abraham viene una palabra, ya viene la tipología de lo que iba a ser la representación de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, único gobierno y única autoridad de la iglesia en este tiempo, y se da entonces que el viejo sistema es expulsado, pero es expulsado y luego viene una promesa. Digo conmigo, hubo una expulsión, pero puedo regresar si yo me agarro de la promesa. Amén. ¿Se entiende? O sea, era sencillo. Sencillo. Hay arrepentimiento, accedes a la promesa. Hay cambio, accedes a la promesa. Esta tipología, la iglesia tradicional lo toma solo como el sistema de pecado y el sistema abierto que hay en el mundo. Porque el peor error que se ha cometido en los últimos tiempos, de Cristo para acá, no estoy hablando solo de ahorita, sino desde el protagonismo directo de Cristo Jesús con nosotros en la tierra, es que sencillamente la gente ha querido interpretar las cosas a como ellos han querido, no guiados a lo que establece, a lo que dice la palabra. Entonces cada quien decidió armar su combo, armar sus estrategias, poner sus propias reglas, buscar a quien se adhieran a este tipo de cosas, y sencillamente empezaron a fundar instituciones. Cuando a una no le pareció cómo se estaban haciendo las cosas, entonces se lanzaron como protestantes, rebeldes contra el sistema religioso establecido por Roma, que es la Iglesia Católica, que también está ese nombre mal utilizado, porque aquí todos somos católicos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el significado de católico es Iglesia Universal. Entonces, decir que yo pertenezco a la Iglesia de Cristo Jesús sería decir, lo que pasa es que inicialmente, de acuerdo a la religión o a la primera formación de lo que eran los grupos religiosos, nace la Iglesia Católica como tal y queda instituido en ese nombre. A la final, la gente dice, yo no soy católico. Uy, no, los católicos, y no entienden ni siquiera qué es lo que están diciendo. Entonces, por eso nosotros debemos no ser ignorantes, porque la palabra nos dice que, ¿por qué es que perece el pueblo de Dios? Por ignorancia, por desconocimiento. Entonces, ni siquiera sabemos, a veces atacamos, a veces contra conceptos o contra cuestiones que realmente no tienen fruto ni valor. Y hoy no vino Luis para que nos vuelva a decir, no sé si Roxana maneja el término ese, ¿no? Luis se lo aprendió bien para ese examen, debió haber salido bien. Se hace eso en que entonces una tradición se convierte en una ley o en una norma y así sigue creciendo, y esto genera una distorsión también en lo que dice la palabra. Por eso hoy hablo a tu vida y a tu corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que busquemos descontaminarnos de tantos paradigmas, de tantas falacias que se nos han enseñado. Tenemos que desaprender. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, maestro de la ley, le dice, tienes que nacer de nuevo. Y el tipo tan inteligente que le dice, ¿cómo hago yo para meterme otra vez en el vientre de mi madre? Le dice, no, hijo. O sea, sácate el chip, resetéate. Quítate todo lo que te enseñaron en el catecismo, quita todo lo que te enseñaron en la escuelita bíblica dominical de tu iglesia, y escudriña la palabra, porque a vosotros os parece que allí está la vida eterna. Busca a través del Espíritu Santo la revelación de Dios para saber qué es de provecho y qué no es de provecho para tu vida. Entre otras cosas que puedo enseñar o decir fácilmente, porque están explícitas en la palabra, es la idolatría. La idolatría de la cual hablamos la semana pasada. ¿Cuál es? ¿Me ayudan a refrescar? Idolatría, de lo que hablamos la semana pasada. Encajamos y desglosamos el término de idolatría. ¿Qué dijimos que era la idolatría? Adorar santos y estatuas, pero también adorar hombres ideales. Entonces, ¿qué iglesia o qué congregación es culpable de idolatría? Todas.
no es solamente lo que hasta hoy conserva el nombre de Iglesia Católica, sino que también las iglesias protestantes, las iglesias cristianas tradicionales, también son idólatras. ¿Idólatras de qué? Del dinero, del diezmo, de los pastores. Son idólatras de sacar el dinero como sea a los hermanos, de cualquier forma, y les inventan mil y una. Hablan de bendiciones, pero no hablan de arrepentimiento. La iglesia tradicional católica, en algunas partes de sus más radicales, Luis nos hablaba y nos contaba de que su hermana Marta van a una iglesia que se llama Los Caballeros de la Virgen, algo así, ¿no? Donde todo es un acto centrado pues directamente a unos caballeros templarios que se encargan de resguardar un misterio que hay relacionado a la Virgen desde un punto de vista como la máxima representación de la salvación y de la intercesión de la iglesia hacia Dios, diciendo donde María es esa intercesora natural para que la humanidad se salve, cosa que bíblicamente no es cierta, porque dice que el único mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo, que es el único que le ha dado la potestad de más sumo pontífice. Pontífice, su significado es puente. En otras versiones o en algunos escritos antiguos dice el puente más grande. El único puente entre Dios y el hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la adoración o la exaltación a cualquier otro hombre o mujer que no sea nuestro Señor Jesucristo con la finalidad de acceder a Dios o a la salvación está errado, no es. Por eso Pablo, Pedro y todos estos apóstoles que se mencionan en la Biblia, por mucha relevancia que tenían, ninguno se adjudicó el título, dijo yo soy el camino. Es más, el máximo en este tiempo, que era Juan el Bautista, que era la máxima representación de la cercanía a Dios, dijo yo no soy. Hay el que viene y yo estoy antes del que viene. Y cuando Jesús llegó, ¿qué le pasó a nuestro querido Juan el Bautista? Murió cortándose el pelo, ¿verdad? Pero se le fue la navaja y le cortaron la cabeza. ¿Por qué el simbolismo de que ya no había esa cabeza, que la única cabeza era Cristo Jesús? Todo en el reino tiene un simbolismo, todo tiene una representación gráfica. Dios entendió que los seres humanos no éramos tan inteligentes. Necesitábamos sabiduría, por eso nos explicaba todo, nos mostró la cruz del Calvario, el sacrificio a través de la historia de Abraham, cuando va a llevar a su hijo a un sacrificio. Nos muestra lo de las dos iglesias ahora con Abraham también, padre de la fe, a través de esta representación entre la hija de la esclava y la hija de la promesa que estableció Dios cuando todo parecía que no iba a funcionar. ¿Ah? Hijo. ¿Qué dije? La hija de la esclava y la hija de la Ah, pero lo que pasa es que estoy hablando de la iglesia. ok. Me estaba refiriendo, por eso dije la hija, porque ahí está hablando de la tipología de las dos iglesias, de los dos pactos. Entonces nosotros en este tiempo no podemos obedecer a sistemas religiosos cerrados, con prohibiciones, porque no es así. No se trata de prácticas, no se trata de ninguna práctica dentro de la iglesia, se trata de un pensamiento diferente, de una visión diferente con respecto al Evangelio y con respecto a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es tangible. Yo tengo un versículo aquí que está muy claro. Más duro. Dice, que tengo un versículo aquí que está muy claro, ¿verdad? Y dice, está en el capítulo 4, el versículo 9 dice, pero si hallaron a Dios, o mejor dicho, si Dios ya los halló, ¿cómo se les ocurre retroceder y caer de nuevo en la esclavitud de otra pobre y débil religiosidad que inútilmente trata de conducirlo al cielo por medio de la obediencia estricta a las leyes de Dios? Así es. Es como que el resumen de lo que quiere decir el capítulo 4, o sea, lo que decía Emilio, no retroceda. No Siempre podemos tenemos que retroceder. seguir adelante. No podemos retroceder, esto es sencillo, nos lo mandan las escrituras, nos lo dicen las escrituras. Lo que pasa es que esto no lo leen, esto no lo predican muchos pastores, porque les quita
poder. ¿Cuál es la idea? Por ahí hay un meme que sale mucho, ¿no? Dice, los políticos te quieren pobre y sumiso para poder ejercer poder sobre ti. La religión te quiere ignorante para poderte imponer reglas y normas que le beneficien a las cúpulas o que le beneficien. Pero nadie te quiere dar el poder de saber, porque el conocimiento es poder. Cuando tú conoces, cuando tú sabes, no te engañan, no te dominan por la ignorancia. Y el mismo Dios dice, mi pueblo perece por la ignorancia, por falta de conocimiento. Hay gente que te habla maravillas y te hablan como religioso y te dice, Dios mío, esto es. Este y nuestro Señor Jesucristo, o sea, después de Jesucristo Y cuando ves su vida, cuando escudriñas lo que dice la palabra, que somos, ¿qué, Mani? Carta abierta que te enseña tu mamá, ¿no es que te dice? Mani, me impactó un día que me dice, es que yo tengo que ser, como dice mi mamá, que dicen las escrituras, que nosotros somos una carta abierta, somos un libro abierto, que todos nos leen. Por eso yo tengo que decir, wow, qué bonito cuando un joven, cuando una persona sabe y entiende que él es el portador de un evangelio que no se predica con palabras, sino que se predica con hechos, con lo que realmente yo soy, con lo que yo hago, con eso predico, porque hay muchos predicadores que hablan muy bonito, pero hacen las cosas muy feas. Muchos religiosos que hablan muy bonito en la iglesia, pero que afuera hacen todo lo contrario. Entonces nosotros, como dignos, rescatados de este sistema, debemos actuar de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer. Y allí es donde nosotros entonces sabemos que no somos más santurrones que otros, allí es donde nosotros sabemos que no somos más que otros, y ahí es donde nosotros sabemos que no tenemos que ofender, que no tenemos que rotular, que no tenemos que condenar absolutamente a nadie, porque abogados para con el Padre nosotros tenemos, y es nuestro Señor Jesucristo, para el cual debemos vivir y por quien debemos vivir. Es el tiempo para empezar. Es el tiempo para quien está sentado en esa silla no sea solo oidor de la palabra, sino sea hacedor de la palabra. Salga a predicar a Cristo Jesús siendo genuinos y auténticos, sin distorsionar la palabra del Señor con nuestros ideales, con nuestros pensamientos y mucho menos con nuestras creencias, con nuestros paradigmas. La palabra habla de miserias mentales. Dice que muchos se pierden en sus miserias mentales, aún estando dentro de la iglesia. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, pero quiénes son ustedes? No los conozco, pero Señor, si hemos estado, Señor, nosotros hacemos, nosotros decimos, nosotros somos fulanos dentro de la iglesia, pero no los conozco. No los conozco porque obedecieron a sus dioses, a lo que ellos creían que eran dioses, pero no obedecieron a lo auténtico y genuino que es nuestro Señor Jesucristo operando en su vida. Ahora mi pregunta es para ustedes, ¿están viviendo de acuerdo a como Jesús quiere que tú vivas? Yo la voy a responder yo, no sé si usted plagia mi respuesta. No sé, Señor, sigo conociéndote. No sé, Señor, cada día me doy cuenta que estaba equivocado en muchas cosas. Señor, necesito más de ti. Quiero conocerte más. Quiero saber más de ti para vivir conforme a tu preciosa voluntad en mi vida. Hoy reconozco que no soy perfecto, Señor, que te necesito para cada día vivir y ser agradable ante tu presencia, como esposo, como padre, como hijo, como trabajador, como ministro a tu servicio, como ciudadano de esta localidad. Necesito más de ti, Señor, para que cuando digan, ese es un cristiano, realmente yo lleve con honor el título que tú me has entregado. Hágase este interrogante y de acuerdo a las escrituras empecemos a cambiar lo que necesitamos cambiar. Amén.
Si quiere puede colocarse sobre sus pies y vamos a estar orando. Vamos a estar